Existe una clase de personas que cambian la historia utilizando ejércitos, y existe otra clase muchísimo más extraña, personas que cambian la historia sin disparar una sola bala, sin conquistar territorios, sin ocupar un trono, sin vestir una armadura. Mahatma Gandhi pertenece a ese segundo grupo. Pero aquí existe un detalle que pocas personas conocen. Gandhi no nació siendo Gandhi, no nació como un sabio, no nació siendo un líder, no nació siendo el hombre que millones de personas seguirían durante décadas. De hecho, durante buena parte de su juventud era extremadamente tímido. Le costaba hablar en público, sentía miedo cuando debía enfrentarse a otras personas, era inseguro y muchas veces dudaba de sí mismo. Entonces, como un joven lleno de inseguridades, terminó enfrentando al imperio más poderoso que existía en aquel momento. Como alguien armado únicamente con sus convicciones, consiguió mover a cientos de millones de personas y, todavía más importante, que descubrió acerca del ser humano que sigue siendo válido incluso más de 100 años después. Hoy recorreremos toda su vida, sus triunfos, sus errores, las historias que casi nunca aparecen en los libros, las anécdotas que moldearon su pensamiento, y la filosofía que convirtió a un hombre común en uno de los personajes más influyentes de toda la historia moderna. Antes de comenzar, queremos agradecer profundamente a todas las personas que hacen posible este espacio. Si disfrutas este tipo de narraciones, recuerda que puedes encontrarnos tanto aquí en YouTube como también en Spotify, donde todas nuestras narraciones completas están disponibles para escucharlas cuando quieras, ya sea mientras conduces, trabajas, estudias o simplemente deseas desconectarte del ruido del mundo. Si este contenido aporta valor a tu vida, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube, seguirnos en Spotify y regalarnos una calificación de 5 estrellas, porque ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas. También puedes encontrarnos en TikTok y Facebook, siempre con el mismo nombre, Read, Look, Aprende. Ahora sí. Acompáñanos a conocer al hombre que intentó demostrar que la fuerza más poderosa jamás creada no era la violencia, sino la conciencia. Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en la ciudad costera de Porbandar, ubicada en la región de Gujarat, al oeste de la India. En aquella época la India no era una nación independiente. Gran parte del territorio se encontraba bajo el dominio del Imperio Británico, aunque muchas regiones seguían siendo gobernadas por príncipes locales que respondían de una u otra manera a la corona británica. Desde el mismo momento de su nacimiento, Gandhi llegó a un mundo profundamente dividido. Había diferencias de riqueza enormes, existían castas, existían religiones enfrentadas, existían enormes desigualdades sociales. Y además, sobre todo ello, existía una potencia extranjera controlando buena parte del destino de millones de personas. Su padre, Karamchand Gandhi, era el primer ministro de varios pequeños estados principescos. Era un hombre reconocido por su capacidad para resolver conflictos. No era un gobernante especialmente rico, pero sí poseía una reputación de honestidad. Aquella reputación marcaría profundamente al pequeño Mohandas. Su madre, Putlibai, ejercería una influencia todavía mayor. Era una mujer profundamente religiosa, practicaba largos ayunos, pasaba horas enteras orando, ayudaba constantemente a personas necesitadas y enseñaba a sus hijos que la espiritualidad no consistía únicamente en rezar. Consistía en vivir de acuerdo con aquello que uno decía creer. Muchos años después, Gandhi afirmaría que gran parte de su fuerza interior había nacido observando el ejemplo silencioso de su madre. Ella nunca pronunciaba grandes discursos. Simplemente vivía de acuerdo con sus principios. Aquella sería una de las primeras lecciones que Gandhi conservaría durante toda su vida.
Las personas aprenden mucho más observando que escuchando. Durante su infancia, Gandhi no destacaba especialmente. No era el estudiante más brillante, tampoco era el más popular, ni el más fuerte. Era reservado, extremadamente tímido, y prefería mantenerse al margen de los conflictos. En la escuela apenas hablaba. En una ocasión, durante un examen, el maestro intentó indicarle discretamente que copiara la respuesta correcta del compañero de al lado. Era una práctica relativamente común. El objetivo era que toda la clase obtuviera mejores resultados. Sin embargo, Gandhi decidió no copiar. Respondió únicamente aquello que sabía. Terminó con una respuesta incorrecta. Fue el único alumno que falló esa pregunta. Cuando años después recordó aquella escena, explicó que ese pequeño episodio le enseñó algo importante. Es preferible cometer un error siendo honesto que alcanzar el éxito mediante el engaño. Puede parecer una anécdota insignificante, pero precisamente así comienzan muchas filosofías. No mediante acontecimientos extraordinarios, sino mediante pequeñas decisiones repetidas una y otra vez. Sin embargo, como cualquier adolescente, Gandhi también cometió errores, y fueron precisamente esos errores los que más moldearon su carácter. Uno de los episodios que él mismo confesó con absoluta sinceridad ocurrió durante su juventud. Un amigo comenzó a convencerlo de que los ingleses eran más fuertes porque comían carne. Según aquel razonamiento, si los indios querían dejar de ser dominados, debían comenzar a alimentarse igual que los británicos. Gandhi pertenecía a una familia vegetariana por profundas convicciones religiosas, pero la curiosidad terminó venciendo. Comenzó a comer carne en secreto. Cada vez que regresaba a casa, debía mentirle a su madre. Aquellas mentiras comenzaron a pesarle mucho más que el hecho de haber roto la tradición familiar. No era la carne lo que lo atormentaba, era el engaño. Finalmente, abandonó aquella práctica y comprendió algo que repetiría durante toda su vida. Toda mentira, por pequeña que parezca, termina robándole tranquilidad al corazón. También confesó otro episodio que pocas biografías populares suelen desarrollar. En una ocasión, robó una pequeña cantidad de dinero para ayudar a pagar una deuda de uno de sus hermanos. El remordimiento fue tan intenso que decidió escribir una carta dirigida a su padre. No buscó excusas, no culpó a nadie, simplemente escribió toda la verdad. Confesó el robo, pidió perdón y esperó el castigo. Cuando su padre terminó de leer la carta, ocurrió algo que Gandhi jamás olvidaría. No gritó, no levantó la mano, no pronunció un sermón. Comenzó a llorar. Aquellas lágrimas destruyeron por completo al joven Gandhi. Muchos años después, diría que ese momento le enseñó una verdad inmensa. El amor sincero puede transformar mucho más profundamente que cualquier castigo. Fue uno de los primeros contactos de Gandhi con una idea que más tarde evolucionaría hasta convertirse en uno de los pilares de toda su filosofía. No toda fuerza necesita recurrir a la violencia. En 1888 ocurrió un cambio decisivo. Con apenas 18 años, viajó a Londres para estudiar Derecho. La decisión generó un enorme conflicto dentro de su comunidad. Muchos pensaban que cruzar el océano significaba perder la pureza religiosa. Algunos incluso llegaron a expulsarlo temporalmente de su casta. Pero Gandhi decidió marcharse igualmente. Antes del viaje hizo una promesa solemne a su madre. No consumiría alcohol, no comería carne, no tendría relaciones sexuales fuera del matrimonio. Aquella promesa sería para él un compromiso moral mucho más importante que cualquier contrato legal. En Londres descubrió un mundo completamente distinto. Las costumbres eran diferentes, la ropa era diferente, la comida era diferente. Incluso la manera de caminar parecía distinta. Al principio intentó parecer un auténtico caballero inglés.
compró trajes elegantes, aprendió a bailar, tomó clases de francés, intentó aprender violín, se preocupaba constantemente por su apariencia. Sin embargo, poco a poco comprendió que estaba intentando convertirse en alguien que realmente no era. Aquello también sería una lección decisiva. La autenticidad vale mucho más que la imitación. Fue precisamente en Londres donde comenzó a leer con enorme profundidad. No solamente estudió derecho, leyó filosofía, leyó religión comparada, leyó textos hindúes, estudió el cristianismo, conoció el budismo, se interesó por el islam y descubrió autores occidentales que más tarde influirían profundamente en su pensamiento. Entre ellos estaban León Tolstoy, cuya idea del amor universal dejó una huella permanente en Gandhi, y también John Ruskin, quien defendía la dignidad del trabajo manual y la igualdad esencial entre las personas. En esos años empezó a formarse una convicción que nunca lo abandonaría. La verdad no pertenece exclusivamente a una sola religión. Cada tradición puede contener una parte de ella. Por eso nunca quiso destruir las diferencias religiosas. Quería que aprendieran a convivir. En 1891 regresó a la India convertido oficialmente en abogado. Pensó que comenzaría una carrera brillante. La realidad fue muy distinta. Era tan tímido que apenas podía hablar frente a un juez. En uno de sus primeros casos se quedó completamente paralizado. No logró formular las preguntas necesarias. Terminó devolviendo los honorarios al cliente. Fue un fracaso absoluto. Durante algún tiempo creyó que quizá nunca llegaría a ser un buen abogado. Y entonces apareció una oportunidad inesperada. Una empresa india necesitaba un abogado para resolver un asunto legal en Sudáfrica. El trabajo duraría aproximadamente un año. Parecía un empleo temporal. Nadie imaginaba que ese viaje cambiaría para siempre la historia del siglo XX. Ni siquiera Gandhi, porque fue allí, a miles de kilómetros de su hogar, donde el hombre tímido comenzó a descubrir al líder que llevaba escondido dentro de sí. Cuando Gandhi embarcó rumbo a Sudáfrica en 1893, pensaba que aquel viaje sería simplemente un contrato de trabajo. Un año, resolver un problema legal, regresar a la India, continuar ejerciendo como abogado. Nada más. Pero la historia tenía otros planes. Muchas veces creemos que los grandes cambios de nuestra vida llegarán anunciándose con fuerza. Pensamos que aparecerán como una oportunidad extraordinaria, como una decisión cuidadosamente planeada. Sin embargo, en ocasiones todo comienza con algo tan simple como un boleto de tren. Y precisamente en un tren comenzó a transformarse Mohandas Gandhi. Pocos días después de llegar a Sudáfrica, debía viajar desde Durban hasta Pretoria para atender el caso de un comerciante indio. Había comprado legalmente un boleto de primera clase. Todo estaba en regla. Vestía correctamente. Llevaba la documentación necesaria. No existía ninguna razón para impedirle viajar, pero había un problema: su piel. En aquel tiempo, Sudáfrica vivía bajo un sistema de discriminación racial profundamente arraigado. Los europeos ocupaban la cima de la sociedad. Después venían otros grupos considerados inferiores. Y los ciudadanos de origen indio sufrían constantes humillaciones. Cuando el tren llegó a la estación de Pietermaritzburg, un pasajero blanco protestó al ver a Gandhi sentado en primera clase. Los empleados ferroviarios le ordenaron cambiar de vagón. Gandhi mostró su boleto. Explicó que había pagado exactamente lo mismo que cualquier otro pasajero. La respuesta fue inmediata. Un guardia lo tomó por la fuerza. Lo empujó fuera del tren. Su equipaje fue arrojado detrás de él. Era una fría noche de invierno. Allí quedó, solo, en el andén, con el orgullo completamente destrozado. Años más tarde, describiría aquella noche como uno de los momentos más importantes de toda su existencia, no porque hubiera sido el más doloroso,
sino porque allí tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Podía regresar inmediatamente a la India, podía aceptar que aquella injusticia era simplemente parte del mundo, o podía quedarse y enfrentarse a ella. Eligió quedarse, pero también decidió algo todavía más difícil. No respondería con odio, no buscaría venganza, no devolvería violencia por violencia. Todavía no existía el nombre de su filosofía. Pero aquella noche nació la semilla de todo lo que vendría después. Aquella no fue la única humillación que sufrió. Muy pronto descubrió que la discriminación era cotidiana. En una ocasión, un conductor de diligencia quiso obligarlo a viajar colgado en el exterior del vehículo para dejar libre el asiento a un pasajero blanco. Gandhi se negó. El conductor comenzó a golpearlo. Otros pasajeros observaron la escena. Algunos permanecieron en silencio. Otros pidieron que dejaran de agredirlo. Gandhi no respondió a los golpes. Simplemente permaneció firme. No era cobardía. Era una decisión consciente. Comprendía que responder con violencia solo confirmaría los prejuicios de quienes lo despreciaban. Aquella actitud sorprendía incluso a quienes estaban de acuerdo con él. Muchos le preguntaban, ¿por qué no peleas? Su respuesta era sencilla, porque si pierdo el control sobre mí mismo, el agresor habrá conseguido mucho más que hacerme daño. Habrá conseguido gobernar mi conducta. En otra ocasión caminaba por una acera reservada únicamente para personas blancas. Un policía lo empujó violentamente hacia la calle. No existía ningún delito, solo el color de su piel. Aquellas experiencias comenzaron a repetirse una tras otra. Hoteles que rechazaban hospedarlo, restaurantes que le negaban la entrada, funcionarios que lo trataban como si fuera un ciudadano de segunda categoría. Cada una de aquellas heridas iba moldeando su pensamiento. Pero sucedía algo curioso. Mientras más injusticias sufría, menos interesado estaba en odiar. Quería comprender. Simplemente cambiaba de dueño. Hasta entonces Gandhi era únicamente un abogado. Muy pronto comenzó a convertirse en organizador. Las comunidades indias acudían constantemente a pedirle ayuda. Muchos comerciantes eran víctimas de leyes discriminatorias. Otros trabajadores sufrían abusos laborales. Algunos ni siquiera podían registrar legalmente sus matrimonios. Había impuestos injustos, restricciones de movimiento y una larga lista de normas diseñadas para mantenerlos sometidos. Gandhi comenzó a reunir personas, escuchar sus historias, estudiar cuidadosamente las leyes, escribir cartas, publicar artículos, presentar recursos legales. Comprendió que la organización era mucho más poderosa que la desesperación. Una persona sola podía ser ignorada. Miles de personas actuando juntas se convertían en una fuerza imposible de pasar por alto. En 1894 fundó el Congreso Indio de Natal. No era un partido político, era una organización destinada a defender los derechos de los inmigrantes indios. Su objetivo no consistía únicamente en protestar. También buscaba educar, informar, unir. Gandhi comprendía que una comunidad desinformada era mucho más fácil de controlar. Por eso insistía constantemente en que las personas aprendieran a leer, conocieran las leyes y entendieran sus propios derechos. Una de sus frases favoritas era que la ignorancia también podía convertirse en una forma de esclavitud. Con el paso de los años, comenzó a desarrollar una idea completamente nueva. No bastaba con resistir, había que hacerlo de una manera moralmente superior. Así nació el concepto que él llamó satyagraha. La palabra proviene del sánscrito. Puede traducirse aproximadamente como aferrarse a la verdad o la fuerza de la verdad. Muchas personas creen que simplemente significa resistencia pacífica. Pero Gandhi insistía en que esa traducción era incompleta. La no violencia no consistía únicamente en no golpear.
consistía en negarse a deshumanizar al adversario, incluso cuando ese adversario actuaba injustamente. Era una diferencia enorme. No pretendía destruir al enemigo, pretendía despertar su conciencia. Decía que una victoria obtenida humillando al otro nunca era una verdadera victoria, porque dejaba sembrado el deseo de revancha. En aquellos años Gandhi también comenzó a transformar radicalmente su propia vida. Decidió simplificarla. Renunció a muchos lujos. Reducía constantemente sus pertenencias. Lavaba su propia ropa. Preparaba parte de sus alimentos. Participaba en trabajos manuales, no porque despreciara la riqueza, sino porque quería comprobar hasta qué punto una persona podía vivir con menos. Creía que muchas necesidades eran creadas por la costumbre y no por la naturaleza. Una vez comentó algo que hoy sigue invitando a la reflexión. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de todos. Aquella frase resumía buena parte de su pensamiento. El problema no era únicamente la pobreza, también lo era el exceso. En 1904 ocurrió otra experiencia decisiva. Leyó el libro Unto This Last, del pensador inglés John Ruskin. El texto lo impactó profundamente. Después de terminarlo, decidió que no bastaba con admirar aquellas ideas. Había que vivirlas. Compró una pequeña finca cerca de Durban. Allí fundó la Phoenix Settlement. Era una comunidad donde todas las personas trabajaban por igual. No importaba si alguien era abogado, comerciante o agricultor. Todos realizaban tareas manuales. Todos limpiaban. Todos cocinaban. Todos cultivaban. Quería demostrar que ningún trabajo digno hacía inferior a una persona. Aquella comunidad fue una especie de laboratorio donde Gandhi comenzó a experimentar la forma de vida que más tarde propondría a millones de personas. Años después, creó otra comunidad aún más conocida, la Granja Tolstói. El nombre era un homenaje al escritor ruso León Tolstói, con quien mantenía correspondencia. Aunque nunca llegaron a conocerse personalmente, ambos compartían una profunda preocupación por la violencia, la justicia y el sentido espiritual de la existencia. En aquella granja convivían personas de distintas religiones: hindúes, musulmanes, cristianos, parsis. Todos aprendían unos de otros. Gandhi estaba convencido de que la convivencia diaria enseñaba mucho más que cualquier discurso sobre la tolerancia. Una anécdota ocurrida durante aquellos años muestra muy bien su manera de pensar. Un día descubrió que los baños de la comunidad estaban sucios. Algunos consideraban que aquella tarea debía ser realizada únicamente por determinados trabajadores. Gandhi tomó un balde y comenzó a limpiarlos él mismo. Varias personas intentaron detenerlo. Decían que un abogado no debía hacer aquel trabajo. Él respondió algo que dejó a todos en silencio. Ningún trabajo honrado disminuye la dignidad de quien lo realiza. Con ese simple gesto, estaba atacando una costumbre profundamente arraigada en la sociedad india. No lo hizo mediante un discurso, lo hizo con un ejemplo, y esa era precisamente una de sus mayores fortalezas. Antes de pedir un sacrificio a los demás, intentaba realizarlo él mismo. Durante más de 20 años permaneció en Sudáfrica. Llegó siendo un abogado tímido. Regresó convertido en un líder reconocido internacionalmente, pero todavía le esperaba el desafío más grande de su vida. Cuando volvió a la India en 1915, millones de personas apenas conocían su nombre. Muy pronto, ese hombre de apariencia frágil comenzaría a recorrer pueblos, aldeas y ciudades. Escucharía el sufrimiento de campesinos, obreros y artesanos, y descubriría que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Porque ahora ya no se trataba de defender a una pequeña comunidad de inmigrantes. Ahora se trataba de despertar la conciencia de toda una nación.
Cuando Gandhi regresó definitivamente a la India en 1915, ya no era exactamente el mismo hombre que había partido años atrás. Había aprendido a organizar personas, había aprendido a resistir, había aprendido a perder sin sentirse derrotado. Pero todavía tenía que descubrir algo mucho más difícil: cómo transformar esas ideas en una fuerza capaz de movilizar a una nación entera. Y para hacerlo tuvo que recorrer la India, no como un político tradicional, no como un general, no como un hombre que llegaba diciendo a los demás qué debían hacer. Llegó, sobre todo, para escuchar. Durante aquellos primeros años recorrió pueblos, habló con campesinos, visitó comunidades pobres y observó directamente las condiciones en las que vivían millones de personas. Y poco a poco comprendió que la independencia política no tendría demasiado significado si la población continuaba viviendo en la miseria, la ignorancia y la discriminación. Para Gandhi, liberar a la India significaba algo mucho más profundo que expulsar a los británicos. Significaba enseñar a una persona a dejar de sentirse inferior, y eso cambiaría completamente la naturaleza de su lucha. Una de las primeras grandes pruebas llegó en Champarán, en el actual estado de Bihar. Los campesinos estaban obligados a cultivar índigo para los propietarios europeos bajo condiciones profundamente injustas. Gandhi viajó allí para investigar las denuncias. Las autoridades británicas intentaron ordenarle que abandonara la región. Gandhi se negó, no huyó, pero tampoco llamó a la violencia. Simplemente declaró que permanecería allí porque consideraba que tenía el deber moral de investigar el sufrimiento de aquellas personas. Fue llevado ante un tribunal y ocurrió algo muy interesante. En lugar de intentar escapar del castigo, Gandhi reconoció abiertamente que había desobedecido la orden, pero explicó que obedecer aquella orden habría significado abandonar a personas que necesitaban ayuda. La lógica era sencilla. Una ley puede ser legal y al mismo tiempo ser injusta. Cuando la ley entra en conflicto con la conciencia, Gandhi creía que el individuo tenía el deber de seguir su conciencia. Finalmente, la presión pública obligó a las autoridades a reconsiderar la situación. Aquella campaña se convirtió en una de las primeras grandes victorias de Gandhi dentro de la India, y dejó una enseñanza que utilizaría muchas veces después. No siempre hace falta vencer al adversario. A veces basta con demostrar públicamente la injusticia de aquello que está haciendo. Pero Gandhi no quería convertirse en un líder que simplemente exigiera sacrificios. Quería que su propia vida fuera el argumento. Y aquí aparece una de las características más fascinantes de su personalidad. Gandhi practicaba lo que predicaba hasta extremos que incluso sus seguidores consideraban difíciles. Comía de manera extremadamente sencilla, ayunaba, vestía con ropa muy humilde, hilaba algodón, caminaba grandes distancias, dormía de manera austera y redujo progresivamente sus posesiones personales. No quería que la independencia de la India se convirtiera simplemente en una sustitución de gobernantes. No quería que los indios expulsaran a los británicos para después comenzar a imitar exactamente sus hábitos de consumo, sus estructuras de poder y sus desigualdades. Para él, la verdadera independencia tenía que comenzar dentro del individuo. De ahí surgió una de sus palabras más importantes, Swaraj. Generalmente se traduce como autogobierno, pero para Gandhi significaba mucho más. Una nación podía tener un gobierno independiente y seguir siendo esclava. Esclava de la codicia, esclava del miedo, esclava de los prejuicios, esclava de sus propios deseos. Por eso Gandhi decía, en esencia, que la verdadera libertad comenzaba cuando una persona podía gobernarse a sí misma. Esta idea es fundamental para comprenderlo. Para Gandhi, la política exterior comenzaba con una política interior.
Antes de preguntarnos quién gobierna un país, debemos preguntarnos quién gobierna nuestras propias acciones. Y aquí aparece otra de sus grandes obsesiones, la disciplina. Gandhi no confiaba demasiado en las emociones momentáneas. Podemos sentirnos inspirados durante un día, podemos enfadarnos durante una semana, podemos querer cambiar el mundo después de escuchar un discurso. Pero todo eso desaparece si no existe disciplina. Por eso convirtió su propia vida en una especie de experimento permanente. Experimentaba con la alimentación, con el ayuno, con el silencio, con el celibato, con el trabajo manual, con la oración, con la convivencia, con la pobreza voluntaria. No siempre acertó, y este punto es importante. Porque convertir a Gandhi en un santo perfecto sería precisamente dejar de comprenderlo. Fue un hombre lleno de contradicciones. Tuvo decisiones profundamente discutibles, ideas que hoy generan legítimas críticas, relaciones personales complejas y experimentos sobre su propia vida que incluso algunos de sus colaboradores consideraron excesivos. Gandhi no fue una figura perfecta. Fue mucho más interesante que eso. Fue un ser humano intentando convertir sus principios en realidad, y en ocasiones fracasó. Una de sus prácticas más conocidas fue el ayuno. Para Gandhi, el ayuno tenía diferentes significados. Podía ser una disciplina espiritual, una forma de purificación personal, una protesta, y en determinados momentos una manera de intentar detener la violencia entre comunidades. Pero él insistía en que el ayuno debía comenzar por uno mismo. No podía utilizarse simplemente como una amenaza. Debía ser una expresión de responsabilidad moral. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre Gandhi y muchos líderes políticos. Para él, el cuerpo también podía convertirse en un lenguaje. Cuando hablaba, podía ser ignorado. Cuando protestaba, podía ser reprimido. Pero cuando estaba dispuesto a soportar voluntariamente el sufrimiento sin responder violentamente, obligaba al mundo a mirar. Esto nos lleva a una de las ideas centrales de su filosofía, el sufrimiento voluntariamente aceptado. Gandhi creía que una persona podía enfrentarse a la injusticia sin devolver violencia. Pero eso no significaba simplemente quedarse sentado. La resistencia debía ser activa. Una persona podía negarse a colaborar, podía desobedecer una ley injusta, podía aceptar ser arrestada, podía perder dinero, podía perder prestigio, incluso podía sufrir físicamente, pero debía evitar convertir ese sufrimiento en odio. La lógica era extraordinariamente exigente. Si alguien te golpea y tú respondes golpeándolo, has demostrado que puedes devolver violencia, pero si alguien te golpea y tú mantienes tu dignidad sin convertirte en aquello que combates, has demostrado algo mucho más difícil. Has demostrado que el otro no controla tu carácter. Gandhi llamó a esto ahimsa, la no violencia. Pero nuevamente debemos evitar entenderla como una simple ausencia de golpes. Para Gandhi, la violencia podía comenzar mucho antes de que apareciera una agresión física. Podía aparecer en el desprecio, en la humillación, en el odio, en la mentira, en la explotación, incluso en la manera en que hablamos de nuestros adversarios. Por eso, la no violencia era, antes que nada, una disciplina de la mente. No bastaba con tener las manos quietas. Había que aprender a dominar el resentimiento. Y probablemente esa era la parte más difícil. Una de las anécdotas más reveladoras de Gandhi ocurrió cuando alguien le preguntó cómo podía hablar de amor hacia personas que estaban causando sufrimiento a su pueblo. Su respuesta no consistía en decir que esas personas no habían hecho nada malo. Todo lo contrario. Gandhi distinguía entre la persona y la acción. Podía condenar profundamente una conducta sin convertir al ser humano que la realizaba en un monstruo absoluto. Esta distinción parece sencilla,
Pero en realidad es extraordinariamente difícil, porque cuando creemos que nuestro enemigo es completamente malvado, cualquier cosa contra él comienza a parecernos justificable. Gandhi quería impedir precisamente ese proceso. Si deshumanizas al enemigo, eventualmente puedes justificar cualquier cosa. Pero quizá ninguna de sus prácticas fue tan famosa como la rueca. Gandhi comenzó a promover el hilado manual del algodón como símbolo de independencia económica. Para muchas personas parecía una idea absurda. ¿Cómo podía una pequeña rueca derrotar al Imperio Británico? La respuesta estaba en la economía. Gran Bretaña había construido una poderosa industria textil. La India producía algodón, pero grandes cantidades de ese algodón eran enviadas al exterior para ser procesadas y después vendidas nuevamente a los propios indios. Gandhi quería romper esa dependencia, por eso comenzó a hilar, y no lo hacía solamente para fabricar ropa, lo hacía como un acto político. Cada hilo representaba una pequeña declaración: podemos producir algo por nosotros mismos. La rueca terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos del movimiento independentista. Gandhi llevó esa idea todavía más lejos. Abandonó progresivamente la vestimenta occidental que había utilizado como abogado. Comenzó a vestir prendas cada vez más sencillas. Finalmente adoptó el famoso dhoti y el chal, que conocemos por las fotografías. Algunos lo criticaron. Decían que un líder político no debía presentarse con semejante pobreza. Pero Gandhi respondió con una idea demoledora. Si millones de campesinos indios no podían permitirse ropa costosa, él no quería vestir de una manera que los separara de ellos. No quería representar a los pobres desde una oficina. Quería parecerse a ellos. Y aquello tuvo un enorme impacto simbólico. El hombre que había estudiado Derecho en Londres terminó apareciendo ante multitudes vestido de una manera que recordaba a los campesinos más humildes de la India. Su ropa se convirtió en un mensaje. También desarrolló una relación muy particular con el silencio. Gandhi tenía la costumbre de guardar silencio un día de cada semana. No era simplemente para descansar, lo utilizaba para reflexionar. Escribía, leía, pensaba y sobre todo evitaba hablar. Para un líder político podría parecer una estrategia extraña, pero Gandhi comprendía algo que hoy resulta todavía más difícil en un mundo saturado de palabras. No todo pensamiento necesita convertirse inmediatamente en una opinión. El silencio le permitía recuperar el control sobre sí mismo. Y también le recordaba que hablar constantemente no significa necesariamente tener algo importante que decir. Sin embargo, Gandhi no era un asceta completamente desconectado de la realidad. Leía periódicos, escribía constantemente, mantenía correspondencia con políticos, pensadores y líderes religiosos. Estudiaba las reacciones de la población. Analizaba cuidadosamente las consecuencias de sus decisiones. Tenía una enorme capacidad estratégica. Su no violencia no era pasividad. Era una forma distinta de lucha política. Y quizás por eso funcionó. En 1930, Gandhi protagonizó uno de los episodios más extraordinarios de toda su trayectoria: la Marcha de la Sal. El gobierno británico mantenía un monopolio sobre la producción y venta de sal. Incluso algo tan básico como la sal estaba sometido a impuestos. Gandhi decidió convertir ese pequeño objeto cotidiano en un arma política. El 12 de marzo de 1930 comenzó una caminata desde su comunidad en Sabarmati hasta la costa de Dandi. Recorrió aproximadamente 380 kilómetros. Al principio lo acompañaba un grupo relativamente pequeño, pero a medida que avanzaba, miles de personas comenzaron a seguirlo. La marcha se convirtió en un acontecimiento nacional, y cuando finalmente llegó a la costa, Gandhi recogió sal del suelo. Un gesto aparentemente insignificante,
pero simbólicamente enorme. Había desobedecido una ley imperial delante de millones de personas y había demostrado que una persona común podía desafiar una estructura gigantesca sin necesidad de empuñar un arma. Las autoridades respondieron con arrestos. Miles de personas fueron detenidas. La represión aumentó, pero la protesta continuó. Y aquí encontramos otra de las características fundamentales de la estrategia de Gandhi. No dependía de que una sola persona fuera valiente. Intentaba enseñar a millones de personas a actuar de manera coordinada. Ese era el verdadero poder. No Gandhi, la gente. Pero su filosofía también tuvo un límite que él mismo tuvo que enfrentar. En varias ocasiones, los movimientos de protesta terminaron produciendo violencia. Y cuando esto sucedía, Gandhi estaba dispuesto a detener incluso una campaña que parecía políticamente exitosa. Para algunos de sus seguidores, aquello era desesperante. Pensaban, estamos ganando, ¿por qué detenernos? Gandhi respondía en esencia, si conseguimos la independencia utilizando el odio y la violencia, quizá consigamos un nuevo gobierno, pero no conseguiremos una sociedad verdaderamente libre. Este principio lo llevó a tomar decisiones políticamente costosas. Prefería perder una batalla antes que traicionar el método en el que creía. Y aquí encontramos quizá la enseñanza más profunda de toda su filosofía. El medio también forma parte del fin. Muchas personas piensan, primero consigamos el resultado, después veremos cómo. Gandhi pensaba exactamente al revés. Si quieres construir una sociedad pacífica mediante métodos violentos, estás sembrando violencia dentro de la sociedad que deseas construir. Si quieres construir una sociedad libre mediante la mentira terminará formando parte de esa libertad. Si quieres construir justicia mediante la humillación sobrevivirá a la revolución. Para Gandhi, el camino no era simplemente un camino. El camino ya era parte del destino. Pero mientras Gandhi se convertía en símbolo mundial, su vida privada se volvía cada vez más compleja. Su relación con su esposa, Kasturba Gandhi, estuvo marcada por años de tensiones y transformaciones. Se habían casado siendo adolescentes, como era habitual en aquella sociedad. Gandhi reconoció posteriormente que durante los primeros años de matrimonio fue posesivo y celoso. Con el tiempo cambió profundamente su concepción del matrimonio. Pero ese cambio no fue inmediato. Y reconocerlo es importante porque nos permite ver al hombre detrás del mito. Gandhi no nació sabiendo amar perfectamente. Tuvo que aprender, tuvo que equivocarse, tuvo que reconocer comportamientos que posteriormente consideraría incompatibles con sus principios. También tomó una decisión extremadamente radical, el celibato. En 1906, hizo un voto de castidad. Lo relacionaba con el dominio de los deseos y con su búsqueda espiritual. Pero su interpretación de la sexualidad y algunos de sus posteriores experimentos personales han generado controversias muy serias entre historiadores y estudiosos. Y aquí es donde debemos detenernos un momento, porque estudiar a Gandhi no significa convertirlo en una estatua. Significa aceptar que un personaje histórico puede haber producido enseñanzas extraordinarias y al mismo tiempo haber cometido errores graves. Podemos aprender de una persona sin convertirla en un modelo absoluto. De hecho, quizá esa sea una de las formas más honestas de estudiar a cualquier pensador. Gandhi también tuvo posiciones tempranas sobre raza y sobre otros grupos que hoy son justamente cuestionadas. Durante su estancia en Sudáfrica, utilizó en determinados momentos un lenguaje que reflejaba prejuicios existentes en su época, especialmente respecto de la población africana. Posteriormente, su pensamiento evolucionó y desarrolló una oposición mucho más amplia a la discriminación y a la dominación.
Pero borrar sus contradicciones no ayuda a comprenderlo. Al contrario, nos permite observar cómo una persona puede cambiar. Porque Gandhi no fue una filosofía terminada, fue un proceso, un hombre que constantemente revisaba sus propias convicciones. Y quizá por eso existe una frase que resume mejor su manera de entender la verdad. No pretendía afirmar, yo poseo la verdad. Su postura era mucho más humilde. Intentaba decir, estoy buscando la verdad. Y esa diferencia es gigantesca. Quien cree poseer completamente la verdad puede justificar cualquier cosa. Quien reconoce que está buscando la verdad permanece abierto a corregirse. Gandhi veía sus propias ideas como experimentos. De hecho, llamó a su autobiografía La historia de mis experimentos con la verdad. No escribió La historia de mis victorias, ni La historia de mi sabiduría. Experimentos, porque estaba dispuesto a reconocer que podía equivocarse. Esa búsqueda continuó hasta los últimos años de su vida. La India se acercaba finalmente a la independencia, pero el sueño comenzaba a adquirir una forma que Gandhi no deseaba. Hindúes y musulmanes estaban cada vez más enfrentados. La violencia comunitaria se extendía, el territorio estaba a punto de dividirse. Y mientras políticos negociaban en oficinas, Gandhi caminaba por las regiones donde la gente se estaba matando. No estaba interesado en celebrar una independencia si el precio era una sociedad consumida por el odio. Y allí comenzó la última y quizá más dolorosa etapa de su vida, porque Gandhi había dedicado décadas a conseguir la libertad de la India. Ahora tendría que descubrir si esa libertad podía sobrevivir al odio de los propios indios. Existe una ironía profundamente humana en la historia de Gandhi. Pasó décadas enfrentándose al poder del Imperio Británico, organizó marchas, soportó encarcelamientos, aceptó humillaciones, movilizó a millones de personas, inspiró movimientos en todo el mundo. Y cuando finalmente la independencia parecía estar al alcance de la mano, descubrió que el enemigo más difícil de vencer no siempre estaba afuera. A veces estaba dentro de las propias personas, dentro de sus miedos, dentro de sus prejuicios, dentro de sus resentimientos, dentro de heridas que llevaban generaciones abiertas, y eso fue exactamente lo que ocurrió durante los últimos años de su vida. Durante la década de 1940, la situación política de la India se volvió extraordinariamente compleja. El dominio británico estaba llegando a su fin. La Segunda Guerra Mundial había debilitado profundamente al Imperio Británico. La presión internacional aumentaba, las demandas de independencia eran imposibles de ignorar. Y sobre todo, millones de indios ya no estaban dispuestos a aceptar el antiguo sistema. La independencia parecía inevitable. Sin embargo, surgió una pregunta dolorosa. ¿Qué ocurriría después? La India no era una sociedad homogénea. Era un inmenso mosaico de pueblos, idiomas, culturas y religiones. Las dos comunidades más grandes eran los hindúes y los musulmanes. Durante siglos habían convivido en muchos lugares, pero también existían tensiones históricas, desconfianzas, temores y conflictos políticos que se habían ido acumulando con el tiempo. Mientras algunos líderes defendían una India unificada, otros comenzaron a exigir la creación de un Estado independiente para los musulmanes. Ese futuro Estado se convertiría posteriormente en Pakistán. Gandhi observaba aquellos acontecimientos con profunda preocupación. Durante toda su vida había defendido la convivencia religiosa. Creía sinceramente que diferentes religiones podían coexistir sin destruirse mutuamente. Nunca consideró que la diversidad fuera una debilidad. La veía como una riqueza. Por eso la idea de una partición lo llenaba de tristeza. No porque odiara a una comunidad o favoreciera a otra,
sino porque sentía que el sueño de una India unida comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, los acontecimientos avanzaban con una fuerza que ya nadie parecía capaz de detener. En 1947 llegó finalmente la independencia. Después de generaciones enteras viviendo bajo dominio británico, la India se convertía en una nación libre. Era el momento por el que Gandhi había luchado durante décadas, el momento que muchos imaginarían como la culminación gloriosa de su vida, pero algo sorprendente ocurrió. Mientras millones celebraban en las calles, Gandhi no participó en los festejos oficiales, no estaba en los escenarios, no estaba pronunciando discursos triunfales, no estaba disfrutando de la victoria. Se encontraba en Calcuta, intentando detener enfrentamientos entre comunidades. Aquella imagen resulta profundamente reveladora. Mientras la nación celebraba su nacimiento, Gandhi estaba preocupado por evitar que sus hijos se destruyeran entre sí. La independencia vino acompañada de la partición. India y Pakistán nacieron como dos estados distintos. Y entonces ocurrió una de las mayores migraciones humanas de toda la historia moderna. Millones de personas abandonaron sus hogares. Familias enteras cruzaron fronteras recién creadas. Muchos huían del miedo. Otros escapaban de la violencia. Y en medio de aquel caos comenzaron masacres espantosas. Vecinos que durante años habían convivido pacíficamente comenzaron a verse como enemigos. Ciudades enteras quedaron atrapadas en una espiral de odio. Los historiadores todavía debaten las cifras exactas, pero se estima que cientos de miles de personas murieron. Algunos cálculos incluso hablan de más de 1 millón de víctimas. Fue una tragedia humana inmensa. Y Gandhi quedó devastado. Aquí aparece una de las escenas más conmovedoras de toda su vida. Mientras muchas personas exigían represalias y venganza, Gandhi seguía insistiendo en algo que parecía imposible: la reconciliación. No porque ignorara el sufrimiento, no porque minimizara las atrocidades, sino porque comprendía algo que la historia ha demostrado muchas veces. La venganza puede producir satisfacción momentánea, pero rara vez produce paz duradera. Durante aquellos meses realizó varios ayunos, no para presionar a los británicos, no para conseguir concesiones políticas, sino para intentar detener la violencia entre los propios indios. Y sucedió algo extraordinario. En más de una ocasión, grupos enfrentados decidieron detener temporalmente los ataques por respeto a Gandhi. Algunos líderes comunitarios acudían personalmente para prometer que intentarían restaurar la calma. Aquello demuestra hasta qué punto su autoridad moral era enorme. No tenía ejército, no tenía riqueza, no ocupaba ningún cargo importante en el gobierno, y aún así podía influir sobre millones de personas. Existe una anécdota particularmente poderosa de aquellos años. Un hombre acudió a Gandhi completamente destrozado. Según algunas versiones ampliamente difundidas, le confesó que durante los disturbios había matado a un niño musulmán en venganza por la muerte de su propio hijo. El hombre estaba consumido por la culpa. Buscaba algún tipo de redención, esperaba quizá escuchar palabras de consuelo o una absolución. Gandhi le respondió con una propuesta inesperada. Le dijo que encontrara un niño musulmán huérfano, que lo adoptara y que lo criara como musulmán. La historia ha sido contada en distintas formas a lo largo del tiempo, y algunos detalles específicos son difíciles de verificar con absoluta certeza. Pero el mensaje refleja perfectamente el pensamiento de Gandhi. La verdadera reparación no consiste solamente en lamentar el daño, consiste en producir activamente el bien donde antes hubo destrucción. A medida que la violencia continuaba, Gandhi comenzó a sentirse cada vez más aislado. Muchos nacionalistas pensaban que era demasiado conciliador. Algunos consideraban que estaba cediendo demasiado.
Otros creían que sus ideales eran imposibles de aplicar en el mundo real. Y poco a poco comenzó a convertirse en una figura incómoda, incluso para personas que anteriormente lo admiraban. Esto ocurre con frecuencia en la historia. Los grandes líderes suelen ser celebrados cuando ayudan a derrotar a un enemigo común. Pero cuando exigen coherencia moral después de la victoria, comienzan a incomodar. El 30 de enero de 1948 ocurrió el acontecimiento que conmocionó al mundo. Aquella tarde Gandhi se dirigía a una reunión de oración en Nueva Delhi. Tenía 78 años. Su salud estaba debilitada. Caminaba apoyado por algunos colaboradores. Entre las personas presentes se encontraba Nathuram Godse, un nacionalista hindú que consideraba a Gandhi responsable de favorecer excesivamente a los musulmanes. Cuando Gandhi se acercó, Godse se abrió paso entre la multitud. Sacó una pistola y disparó 3 veces. La noticia recorrió el planeta. Millones de personas quedaron conmocionadas. El hombre que había dedicado toda su vida a combatir la violencia había muerto a manos de la violencia. Parecía una cruel paradoja. Sin embargo, incluso en aquel momento final, su legado no desapareció. De alguna manera comenzó a crecer todavía más. El funeral de Gandhi reunió a una multitud gigantesca. Personas de todas las clases sociales acudieron para despedirse. Campesinos, trabajadores, funcionarios, líderes políticos, personas de distintas religiones. Muchos lloraban como si hubieran perdido a un miembro de su propia familia, porque para millones de personas, Gandhi no era simplemente un líder político, era una referencia moral, un recordatorio constante de que la dignidad humana podía existir incluso en medio de la injusticia. Pero quizá la parte más interesante de su historia comenzó después de su muerte, porque las ideas de Gandhi cruzaron fronteras, llegaron a lugares que él jamás visitó, inspiraron movimientos que nunca imaginó. Uno de los ejemplos más conocidos fue el trabajo de Martin Luther King Jr. King estudió profundamente las estrategias de Gandhi y aplicó muchos de sus principios durante la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. La resistencia no violenta se convirtió en una herramienta poderosa para enfrentar la segregación racial. También influyó en figuras como Nelson Mandela. Aunque el contexto sudafricano fue diferente y Mandela desarrolló sus propias estrategias, reconoció la enorme influencia moral que Gandhi había tenido en la lucha contra la opresión. Resulta fascinante pensar que el joven abogado que sufrió discriminación en una estación de tren sudafricana terminó inspirando décadas después a quienes lucharían contra el apartheid en ese mismo país. Incluso hoy, más de un siglo después de que comenzara su activismo, muchas de sus preguntas siguen vigentes. ¿Qué significa realmente la libertad? ¿Puede una sociedad construir justicia utilizando métodos injustos? ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones cuando obedecemos órdenes? ¿Es posible resistir sin odiar? ¿Podemos cambiar el mundo sin convertirnos en aquello que combatimos? Estas preguntas continúan apareciendo una y otra vez porque tocan algo profundo de la condición humana. Por supuesto, Gandhi no ofrece respuestas perfectas para todos los problemas modernos. Ningún pensador lo hace. Algunas de sus ideas siguen siendo debatidas. Algunas decisiones continúan siendo criticadas. Y los historiadores siguen analizando sus contradicciones. Pero precisamente por eso sigue siendo relevante. Porque no fue un mito. Fue un ser humano, uno extraordinariamente imperfecto, y quizá ahí reside una de las lecciones más valiosas de toda su vida. No necesitamos ser perfectos para intentar mejorar el mundo. Cuando observamos su trayectoria completa, desde aquel niño tímido de Porbandar hasta el líder que inspiró a millones, encontramos un patrón constante.
Gandhi nunca afirmó ser un hombre excepcional, nunca afirmó poseer una verdad absoluta. Nunca dijo haber alcanzado la perfección. Se describía como alguien que experimentaba, que aprendía, que corregía errores, que intentaba acercarse un poco más a la verdad. Y tal vez esa sea la razón por la que su historia continúa resonando. Porque en el fondo no trata únicamente sobre política, ni sobre independencia, ni siquiera sobre la India. Trata sobre una pregunta universal. ¿Qué puede hacer una persona común cuando decide vivir de acuerdo con aquello que considera correcto? Gandhi dedicó toda su vida a responder esa pregunta. Y aunque el mundo todavía debate muchas de sus conclusiones, una cosa parece indiscutible. Demostró que una sola conciencia puede llegar a influir sobre millones, y que algunas de las fuerzas más poderosas de la historia no nacen de las armas, nacen de las convicciones. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida, la filosofía y las enseñanzas de Mahatma Gandhi. Si esta narración te ha resultado útil, inspiradora o simplemente te ha invitado a reflexionar, recuerda que todas nuestras narraciones completas también están disponibles en Spotify y en YouTube. Si deseas apoyar el crecimiento de este proyecto, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube, seguirnos en Spotify y dejarnos una valoración de 5 estrellas. También puedes encontrarnos en TikTok y Facebook, siempre como Read Look Aprende. Hasta la próxima historia, hasta el próximo pensador. Y sobre todo, hasta la próxima pregunta que nos ayude a comprender un poco mejor lo que significa ser humanos.